avanzamos a cerrar el contenido del capítulo 14 y por ende cerrar el contenido del curso. Yo la grabo. Yo lo grabo. Es que él solo se queda con los que vienen a clase. Ni hablé porque una grabación. Me estás callando, va. Me estás callando, va. Porque en clase de grabación. Solo soy yo. ¿Y mis compañeros? Bien. Entonces, bueno, hemos quedado estudiando los conceptos de ideal y anillo consciente. Entonces recuerden, ideal es tal que es un subanillo de un anillo dado que absorbe, decirlo de alguna manera, absorbe el producto de elementos de ese subanillo con elementos del anillo. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces esa es la definición. Absorbe el producto de elementos de ese subanillo A por elementos del anillo B. Bien, vimos la definición de grupo de anillo cociente y un ejemplo. Vamos a continuar entonces con un par de ideales o de características adicionales de los ideales. ¿Bien? Entonces eso pizarra 14 y vamos a definir ideales primos y maximales. ¿Bien? Entonces vamos a ir a definición. Tenemos R, un anillo conmutativo. Pasando cálculo 1 y termina por unidad. Bien. Y A, un ideal propio de R. Bien. Un anillo y un ideal. Entonces, ese ideal, en primer lugar, será primo. La definición es esta, ideal primo. Bien. Si para todo par de elementos están en el anillo R, ¿bien? Con el producto de estos dos que está en A, ¿bien? Entonces al menos uno de esos dos factores está en A. Entonces A pertenece a A o B pertenece a A. ¿De acuerdo? Eso es ser ideal primo, prácticamente una extensión de la idea de primo en los enteros, ¿no? Pero cuando decimos que un número es primo, cuando se escribe como el producto de dos y resulta que alguno de ellos dos es el mismo número primo. ¿Sí? Entonces es un poco una extensión de esa idea de números primos. Entonces vean, vamos a hacer un ejemplo para distinguir estas cosas y vamos a iniciar con un no ejemplo, ¿no? Para que lo entendamos. Entonces consideramos el anillo de los enteros y vamos a ver que, por ejemplo, el ideal formado por enteros múltiplos de 6 no es ideal primo de los enteros. ¿Por qué no es ideal primo, no? La justificación es, o sea, ahí
en los enteros, en 6z están los enteros múltiplos de 6. Entonces vamos a encontrar dos elementos cuyo producto sea múltiplo de 6, pero que ninguno de esos factores, esos elementos, sea múltiplo de 6. ¿Sí? Y eso es claro porque nosotros tenemos que 2 por 3, por ejemplo, pertenece a los enteros múltiplos de 6, ¿sí? Pero ninguno de esos dos, ni el 2, ni el 3, pertenecen a los múltiplos de 6. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? O sea, ¿cómo sabemos? Estamos dando un no ejemplo, ¿no? Para que entendamos. Los enteros múltiplos de 6 no es un ideal. ¿Por qué? Porque existen elementos en ese conjunto, existen múltiplos de 6 que se escriben como el producto de dos cosas aquí, pero ninguna de estas dos cosas está en los múltiplos de 6. ¿Sí? Y la definición debe de ser que cuando el producto de dos cosas esté en A, alguno de esos dos debe de estar en A. ¿Sí? Pero aquí en 6z no se cumple. Ahora bien, si consideramos el conjunto nz en general, ¿sí? Este es un ideal primo, así que será un ideal primo de los enteros si ese numerito n es primo. ¿Sí? Entonces piensen, por ejemplo, no voy a poner ningún caso, ¿no? Pero piensen a 5 z. ¿Quiénes están en los múltiplos de 5? Pues evidentemente los múltiplos de 5. Entonces tomemos un elemento que sea múltiplo de 5. Cualquier elemento. Ese elemento que sea múltiplo de 5, seguro, o sea, si yo tomo, vean, digo, ¿cómo demuestro que esto es un ideal primo? Entonces tomo dos elementos A, B que sean múltiplos de un número primo. Bien, n es primo. Entonces, esto significa que n, como que n es primo, ¿no? Divide a por b, ¿no? Porque n es primo. Perdón, porque AB pertenece a los múltiplos de n, ¿no? Bien, eso quiere decir que n divide a por b. Pero como n es primo, esto es un resultado de matemática discreta, entonces un número primo que divide al producto de dos cosas, por fuerza, n divide a 1 o n divide al 1. ¿Bien? Y ya se tiene la definición. Ojo, ¿no? Con n primo. ¿Bien? Entonces eso, ahí está, un ejemplo. Entonces, pues ya vamos a tener más ejemplos adelante. Por ahora solo uno. Vamos a seguir las definiciones. Y decimos que A es ideal maximal si cuando otro ideal B, vamos a poner, de R, cumple que ese ideal B está atrapado entre A y R, entonces ese ideal B debe de ser igual a A, o ese ideal B debe de ser igual a R. Explicándolo un poco más fácil, la idea es que, vean, tenemos el ideal R, ¿no? Bien. Dentro de R tenemos un ideal A, ¿no? Ideal A. Entonces tenemos luego un ideal B que está atrapado
entre A y R, ¿no? ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo esto va a ser ¿cuándo va a ser maximal? Maximal en el sentido que no habrá otro ideal entre A y R. ¿Y qué significa que no haya otro ideal entre A y R? Que si yo pongo un ideal B aquí atrapado entre A y R, este ideal B a un cierto punto llega a ser todo A o en realidad es todo R. ¿Se entiende? O sea, no hay ningún ideal B atrapado entre A y R. Entonces eso da la idea de que A es maximal. ¿Se entiende eso? Bien. No hay ningún otro ideal entre A y R. ¿Bien? Porque la definición me dice, si existiera otro ideal B entre A y R, entonces B en realidad es el mismo A o el anillo R. Entonces eso garantiza que no hay ningún otro ideal atrapado entre A y R. Bien, un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto está en R de X. En R de X, por ejemplo, en los anillos de polinomios con una variable X con coeficientes reales, podemos tomar el ideal X cuadrado más 1. Este ideal es maximal. ¿Por qué? Porque en este ideal están los polinomios que tienen como factor o que son múltiplos de X cuadrado más 1. Los polinomios que son múltiplos de X cuadrado más 1 no están contenidos en ningún otro conjunto de polinomios que sean los factores, que sean múltiplos de otro polinomio fijo, porque este polinomio X cuadrado más 1 es irreducible, no lo puedo factorizar. ¿Sí? Y los ideales en R de X son todos de la forma, de esta forma, son ideales principales. ¿Sí? Entonces, bueno, lo dejamos por ahí, pero ya vamos a entrar en detalles de eso. ¿Se entiende el concepto de ideal maximal? ¿Bien? Ya vamos a ver más. Y de hecho, acá en los enteros también ser maximal, los ideales maximales son aquellos ideales primos, ¿sí? Que NZ, los ideales de la forma NZ con N primo. ¿Por qué? Porque ningún otro ideal de esta forma, ¿sí? Está contenido o sea, si yo tengo 5Z de ninguna manera está contenido en algún otro ideal. Sin embargo, 6Z, los múltiplos de 6, están contenidos en los múltiplos de 2, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, esto está contenido en los enteros. Entonces, 6Z no es maximal porque hay otro ideal. De hecho, aquí estas inclusiones no pueden ser iguales, son estrictas. Entonces, vemos que 6Z no puede ser maximal porque hay otro ideal entre él y los enteros. ¿Se entiende? Entonces, ahí están algunos. Bien, vamos a cerrar este capítulo con un teorema más interesante de cierre que puede existir, y es el siguiente. Si tenemos R, un anillo conmutativo con unidad, y un anillo conmutativo con unidad, y tenemos A, un ideal de R, entonces se cumplen las siguientes dos situaciones. En primer lugar, el anillo cociente RA es dominio integral
si y solo si es equivalente a que A es primo. A es mi ideal primo. Y 2, ese anillo cociente es campo, es equivalente a que ese ideal era maximal. Bien, entonces tenemos que, ¿por qué son interesantes estas definiciones? Porque cada vez que tengamos un ideal primo, al hacer el cociente tenemos un dominio integral, pero esto es todavía más interesante cuando tenemos un ideal maximal, porque si hacemos un ideal maximal, el cociente será un campo. ¿Por qué? Porque esto es interesante. Acabamos de decir como ejemplo que este ideal es maximal, ¿no? Entonces cuando hacemos R de cociente x cuadrado más 1 nos va a dar un campo. Y de hecho ya nos adentramos en este detalle. El R de este ideal me va a dar un campo, o sea, no necesariamente lo complejo, pero ya el hecho de que me dé un campo me indica que se acerca más a que sea igual a lo complejo. ¿Sí? Y pues bueno, vamos a demostrar, tomen una captura de esta pizarra, vamos a demostrar este teorema. Vamos a demostrar este teorema, vamos a hacer uno de los incisos. Entonces vamos a ver. Pizarra aquí. Entonces vamos a demostrar la número I. Bien, es decir, bueno, escribo todo, ¿no? Anillo conmutativo con unidad. Ideal de R. Entonces el enunciado es que el cociente del dominio integral es equivalente a que A es primo. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Pues bien, hacemos esta dirección y vamos a ver qué. Vamos a suponer que el cociente es dominio integral, ¿no? Recuerden que los elementos del cociente son de la forma R más A, ¿no? Con R que está en R. ¿Bien? Y que sea dominio integral significa que si multiplicamos dos elementos que están aquí en el cociente, entonces la única forma que el producto de dos elementos aquí en el cociente dé cero es que alguno sea cero, ¿no? Eso es ser dominio integral, que no tiene divisores de cero. ¿Qué debemos hacer? Demostrar que A es primo. Que A es primo significa entonces que si tomamos dos elementos, debemos de tomar dos elementos en R tal que el producto esté en A, ¿no? Y luego ver que alguno de los dos factores está en A. Entonces nuestra idea es, de la demostración, es suponemos que ese cociente R con A es dominio integral y tomamos dos elementos en R, sean A, B y en R, con el producto de ellos en A. Con AB que pertenece a A. Bien, ¿qué vamos a demostrar? Vean que ponemos las condiciones
la hipótesis, ¿no? Que esto es dominio integral y que hay dos elementos en R con el producto en A. ¿Qué debemos de demostrar? Que alguno de estos dos factores está en A, ¿no? Eso es demostrar que. Entonces, A y B están en R, ¿no? Entonces podemos hacer las clases de equivalencia, o las clases laterales izquierdas, perdón, A más A y B más A. ¿Sí? Estos dos elementos están en el cociente, ¿no? Porque recuerden que los elementos del cociente son elementos de R más A. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, luego, estos dos elementos los podemos multiplicar, ¿no? Y vamos a suponer que da 0. ¿Bien? O sea, vamos a suponer el producto de estos dos da 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el producto de estos dos, bueno, o hagamos, ¿no? ¿Bien? Luego, multiplicamos, no es que vamos a suponer, sino que el producto da 0, ¿no? Si multiplicamos estos dos elementos, la definición de la operación en el anillo cociente es copulada y le sumamos el producto de estos dos a la izquierda. Entonces, A por B. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en el supuesto que A por B pertenece a A, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un elemento pertenece a A? Pues entonces esto nos da igual a únicamente A, ¿no? ¿Sí? Nos da únicamente el ideal. Recuerden que esto es aquel famoso enunciado que esto es igual a H si y solo si A pertenece a H. De las clases laterales izquierdas. Entonces es lo que acabamos de explicar en desigualdad. Pero A es justamente en el cociente el 0, ¿no? 0 más A. ¿Bien? Entonces hemos encontrado dos clases laterales izquierdas cuyo producto me da la clase 0. Pero como ese cociente es un dominio integral, la única forma, bien, como RA es dominio integral, entonces la única forma que el producto de dos cosas me dé 0 es que alguna de esas dos cosas sea 0. Entonces tenemos que el dominio integral, entonces A más A es igual a 0, ¿bien? O es decir, es igual a A, ¿no? No es igual a 0, no es igual al 0, es igual al elemento 0 del cociente, o a la identidad aditiva del cociente, que es esto. ¿Bien? O B más A es igual a A. ¿Bien? Pero esto significa, si se cumple de arriba, significa que A pertenece a A, o si se cumple la de abajo, que B pertenece a A. Y así demostramos, vean, que cuando A por B pertenece a A, entonces uno de los dos pertenece a A por fuerza. Y eso significa que A es B. ¿De acuerdo? Ahora vamos a demostrar la vía contraria. Para demostrar esta dirección, lo que debemos de hacer es probar que R, lo que queremos hacer es que RA es un dominio integral. Entonces, que sea un dominio integral, si recuerdan, es un anillo conmutativo con unidad, y luego hay que verificar que no tiene divisores de 0. Ajá, Sin divisores del 0. Y recuerden que el 0 ahí en el cociente es 0 más A, o sencillamente A. Bien, ¿cómo probamos que ese cociente es un anillo? Hay que probar que es un anillo conmutativo con unidad. Entonces, que sea un anillo, ya lo sabemos, ¿bien? Que R con A sea anillo, sí que lo sabemos, porque cuando el cociente va a ser anillo, cuando el de abajo es un ideal, ¿no? Y eso ya lo sabemos acá. ¿Bien?
acuerdo? Entonces eso ya está. ¿Cómo vemos que RA es conmutativo? ¿Sí? RA conmutativo. Entonces, para ver que es conmutativo, pues tomamos dos elementos, R más A, S más A. Esto por definición es R por S más A, por definición del producto. Y luego RS es un elemento de R. Son elementos de R, pero como el anillo es conmutativo acá, ¿ven? Entonces esa R por S También. lo podemos mover como S por R. ¿Sí? Y por definición esto es S más A por R más A. Entonces vemos que es conmutativo. El producto de elementos del cociente es conmutativo. Luego hay que verificar que tiene unidad. ¿Bien? Entonces verificamos que R es R cociente A con unidad. Y en efecto tiene unidad, y esa unidad es, la unidad aquí es 1 más A. ¿Bien? ¿Por qué es 1 más A? Porque el anillo R tiene unidad. ¿Bien? Entonces tomamos esa unidad 1 del anillo R y hacemos la clase sumándole A. Esto se va a comportar como la unidad multiplicativa, porque si tomamos R más A, por ejemplo, con 1 más A, esto es evidente, esto es R por 1 más A, pero R por 1 es R. ¿Sí? Y lo mismo si lo hacemos por la derecha, 1 más A por R más A. Entonces nos queda 1 por R más A, que es el mismo R más A. Entonces esto hace de elemento de identidad para el producto de elementos en el anillo cociente. Ahora nos resta probar que RA no tiene divisores del cero. Entonces RA sin divisores del cero. Entonces, ¿qué significa sin divisores del cero? Y sabemos que es primo, ¿no? Nuestra hipótesis es que es primo. ¿Sí? Porque estamos demostrando esta dirección hacia acá. Bien, entonces, vamos a ver esto. Voy a colocar en verde qué es lo que queremos demostrar. Entonces, lo que queremos demostrar es que no tenga divisores del cero, que si tenemos A más A, lo multiplicamos por B más A, ¿bien? Y esto nos da, que sabemos que nos da A por B más A, ¿no? Como se define en el producto. Pero si esto nos da 0 más A, es decir, solo A, esto significa, todo esto significa, es lo que queremos demostrar, ¿no? Que A más A es igual a A o B más A es igual a A, ¿no? Para probar que no tiene divisores del cero, significa que la única forma que dos elementos me dé la clase 0, ¿sí?, es que alguno de esos dos sea la clase 0. ¿Sí? Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces vamos a ello. Vamos a suponer esto, ¿no? ¿Sí? Suponemos que los elementos, suponemos que A más A por B más A es igual a lo que hay que suponer ahí en verde. Prácticamente tengo que volverlo a escribir. Entonces suponemos esto, ¿no? Bien, de aquí, como A es primo, y aquí usamos hipótesis. ¿Qué significa que A sea primo? Y además, como A es primo, y aquí vean que A por B sea igual a A, significa que A por B está en A, ¿no? ¿Bien? Y esa longitud de arco no entra en examen. No entra en examen. Entonces, ¿qué sabemos por qué es primo esto? Entonces tenemos dos cambios, ¿no? ¿Bien? Que A pertenece a, ¿bien? Porque A es primo, ¿no? Entonces si A por B pertenece a A, entonces A pertenece a
o B pertenece a A. Pero si esto en realidad significa, si A pertenece a A, significa que A más A es igual a A, o si B pertenece a A, entonces B más A es igual a A. Y eso es lo que se quería demostrar. ¿Ven? Ven que eso es lo que estábamos aquí por demostrar. Entonces, les dejo a ustedes probar 2 y de este capítulo, que es el capítulo 14, Las fórmulas, solo esa parte. O hay otra que, o hay que poner otra. vamos a hacer los siguientes ejercicios. Vamos a ver 6, 8, 10, 15, Si viene 17, iniciando de 3 por 3, 22, No, no se puede. Porque la fórmula es 28, hipergrandísima. 31, en la fórmula hay una matriz de n por n. 33, Pero 39, eso se hace 40, súper 40, grandísimo. Pero no hay ninguno, No te puede poner un de eso. 43, Saber. 44, ¿Cuántas horas está estipulado? 47, 60 y 66. ¿Por qué vas a tomar dos? Bien. Entonces, ¿cuántos hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bien, listo. Perdón, pueden tomar una captura ahora. Voy a dejar de compartir. Bien. Entonces dejamos de compartir y Y si pone les voy a compartir ahora el campus. Porque ese sí lo puede poner. Sí, pero No le olvida la fórmula. lleva la general, eso es todo. La fórmula general. Entonces tenemos una tarea para ayer que valía 6 puntos. Entonces vamos a asignar la última tarea. El próximo miércoles. ¿Hacer un video de qué? Entonces estamos aquí, agregar una actividad, tarea 6, van a resolución de ejercicio, van a resolver 4 ejercicios. De los asignados del capítulo 14 del libro de texto. Bien. Subir un único PDF antes del próximo miércoles 10 de agosto a las 21 horas, mostrar esto ahí abajo. Miércoles 10, ya queda exactamente una semana, 21, y van a poder subir
vale 4 puntos. Entonces ahí está, tareas. Listo, entonces para el próximo miércoles el examen, recuerden que es el jueves, ¿no? La semana que viene les voy a dar indicaciones de cómo va a ser el examen, el lunes, les doy las indicaciones. En todo caso, mañana resolveremos problemas, hacemos un repaso, ¿bien? Comenzamos a repasar cosas, entonces si tienen preguntas a partir de mañana, bien. ¿Qué otro detalle? A ver, si vamos a verificar son unas cosas. Entonces sí, estamos check. Hasta aquí irían 76 puntos, falta 24 del tercer examen. Entonces está todo perfecto. Bien chicos, entonces vean, nos vemos mañana. ¿Qué vamos a hacer mañana? Quizás les doy chance de que suban la tarea que estaba para ayer, si alguien no la ha subido, les doy chance todavía el resto de hoy. La plataforma permite subirla todavía, no les voy a penalizar, y mañana revisaremos esas tareas juntos, a ver qué propuestas han hecho de ítems y cosas de ese tipo. ¿De acuerdo? Y así comenzamos a repasar los primeros capítulos, el 12 y el 13. La semana que viene, un día o 2 días, nos vemos antes del jueves, le damos un repaso al capítulo 14 y luego pues el jueves examen. ¿Me puede pasar a la pizarra 14, por favor? Sí, entonces, ojo, ¿no? Que estos ejercicios son del libro de la edición 9, ¿no? Que la portada es negra. Bien, y la 14 es esta. Gracias. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Que estén bien. Buen día. Buen día. Buen día, buen día.